¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes que nos acompañan en este programa, El Debate Hoy. Es una serie que vamos a iniciar este día y que tiene como propósito discutir los grandes temas de la actualidad jurídica de una manera ágil, rápida, con expertos que puedan explicar el problema, que puedan analizarlo de manera crítica y que les puedan dar a ustedes una visión muy completa, panorámica de los diferentes temas de coyuntura que van surgiendo. Evidentemente, la actualidad jurídica nos está presentando una gran diversidad de temas y vamos a iniciar hoy con la iniciativa en materia penal para ampliar los supuestos de prisión preventiva oficiosa que, como saben ustedes, presentó el presidente de la República al Congreso el 5 de febrero de 2024 como parte del paquete de reformas constitucionales que está ahora en el debate en el Congreso. Esta iniciativa ha generado una amplia, digamos, discusión entre los especialistas por diferentes razones, pero antes de entrar en ella, quisiera iniciar el programa preguntándole a Denise bueno, primero una pregunta muy básica, ¿no? ¿Qué es la prisión preventiva? Hola Sergio, buenas noches. Pues la prisión preventiva, contrario a lo que algunos piensan, no es una sanción y tampoco es una condena anticipada, ¿no? En realidad es una medida cautelar que está prevista en la legislación penal y que necesariamente tiene que ser impuesta por un juez, y el objetivo de esta medida es asegurar la comparecencia de quienes están siendo investigados, acusados por la comisión de un delito para permitir el desarrollo de las investigaciones, y también la Constitución prevé que se puede dictar cuando sea necesario para proteger a las víctimas del delito, a los testigos o a la comunidad. En nuestra legislación tenemos dos tipos o dos caminos para llegar a esta medida cautelar. Una es la justificada y la segunda es la oficiosa, que en realidad es la que nos interesa para efectos de la iniciativa presentada por el presidente. La justificada necesariamente tiene que explicarse, darse las razones por las cuales pues se justifica el que se ordene esta medida cautelar, y la oficiosa es este supuesto en el que en cuanto se está investigando uno de los delitos que está en el catálogo que establece la Constitución, en automático es dictada u ordenada por el juez. O sea, si te entendí bien, es una medida cautelar, ¿no? Y hay dos. Una justificada, donde está además tasado cuándo la puedes imponer para proteger a las víctimas, proteger a los bienes jurídicos tutelados y para asegurar la comparecencia del imputado, o bien cuando es oficiosa, en que el juez tiene que dictarla. No importa las condiciones en que se haya emitido la prisión, digo, el delito, eh, tiene que sujetar al indiciado, al imputado, a la prisión preventiva sin que necesariamente tenga que justificarlo. ¿Es correcto? Si entendí bien. Correcto. Y Correcto. esto deriva pues de una reforma penal, una reforma constitucional de 2008, en donde se estableció un primer listado de delitos en los que, de acuerdo a su gravedad, se consideró que en estos casos el juez, en cuanto se le solicitaba por parte del Ministerio Público el dictado de esta medida, la tenía que conceder sin ningún trámite adicional. Bien, ahora, Luis Pérez de H, perdón. Eh, ¿En qué consiste la reforma? Es decir, ¿cuáles son los elementos que va a añadir, a quitar? ¿Cuál es el propósito y la justificación de la propuesta que es el presidente? Sí, gracias, Sergio. El, la intención es, en realidad, abundar el catálogo de delitos. Cuando se entró en vigor la reforma del artículo 19, segundo párrafo, en 2008, una de las consideraciones que se tuvo para introducir
la oficiosidad de la prisión preventiva fue que se trataba de una medida subsidiaria y de última ratio. Es decir, tendría que aplicarse de manera excepcional a un catálogo mínimo de delitos. Así fue como se justificó. El secuestro, delitos contra la salud, homicidio doloso, que en la lógica que se construyó la prisión preventiva antes de esa reforma, pues era lo que se llamaba delitos graves, así en forma genérica. Hubo dos reformas subsecuentes. La del 2019 fue la última. Ya el catálogo de delitos en esta administración se amplió notoriamente. Es decir, ya dio un sesgo para que no sea una medida excepcional, sino el catálogo de delitos fue cuando se introdujo el huachicoleo y el robo a casa habitación. Y ahora pues se vuelve a modificar, o la propuesta es que se vuelva a modificar la Constitución para ampliar todavía más el catálogo de delitos, con lo cual ya el carácter excepcional y subsidiario de esa medida cautelar pasa a segundo término. Y para los propósitos de esta charla, lo que tenemos es que se está planteando que la prisión preventiva oficiosa opere para delitos fiscales, delitos asimilados a defraudación fiscal, como es la simulación de operaciones o bien las deducciones falsas. También se prevé la prisión preventiva para la compra-venta de facturas falsas de empresas fantasma, así se le llama, lo cual técnicamente es deficiente utilizar esa expresión, y para el contrabando. Yo creo que lo que está sucediendo con esta generalización es se está yendo más allá de la idea inicial de la prisión preventiva, porque el concepto de prisión nos hace mucho ruido, Sergio, porque se equipara la No, pena, cuando en realidad es una medida cautelar, ¿no? exactamente, exactamente. Es una medida cautelar. Ahora, digamos, el catálogo inicial era limitado básicamente a los delitos relacionados con la delincuencia organizada, si mal no recuerdo, y se ha ido expandiendo, ¿no? Ahora uno ve la lista de este párrafo y pues contiene un número muy grande de delitos, ¿no? Y de hecho estamos volviendo a recurrir en el problema, como había sucedido antes, a ir ampliando los delitos graves, ¿no? Y ya hemos ido ampliando el artículo 19 con la característica específica en esta última reforma que se incluye a los delitos, digamos, de carácter fiscal o faltas de carácter fiscal, que por cierto ya había sido intentado por el presidente, si mal no me acuerdo, en una reforma previa y que el Congreso no la aprobó. Es correcto, ¿verdad? No, el No. Congreso la aprobó. Al Una problema. reforma penal fiscal que entró en Ok. enero de 2020, acompañado de un buen eslogan del procurador fiscal y de la jefa del SAT. Se acabó la fiesta. En cuanto a mensaje político e institucional, fue fenomenal. Lo que pasó fueron dos cosas. Uno, no se aplicó la reforma penal fiscal. Fue una vía manipulada, truculenta para llegar a delincuencia organizada y llegar a delitos contra la seguridad nacional. Lo que sucedió es que el año pasado la Suprema Corte tumbó esa reforma. Por lo tanto, hoy no hay prisión preventiva oficiosa, ni en la Constitución, ni en las leyes. Pedro Salazar, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. ¿Cómo se ve este asunto desde la perspectiva constitucional, ¿no? ¿Cuáles son los valores que están en conflicto, en tensión, y cómo ha evolucionado la reflexión constitucional alrededor de la figura de la prisión preventiva oficiosa? A ver, yo creo que es muy interesante. De hecho, esto último que nos dice Luis Pérez de Hacha me parece fundamental. En este momento hay una serie de delitos o de tipos penales que no deberían estar en la Constitución, pero ahí están en el artículo 19, que se incorporaron en 2008, luego se ampliaron en 2018 y no sabemos si van a ampliarse aún más en el sentido que ustedes comentaban y como se intentó con esta reforma de carácter secundario en materia fiscal. Pero es posible que se vaya expandiendo ese conjunto de delitos.
conviene retrotraernos a 2008, porque en 2008, a la par que se establece esta figura a nivel constitucional, se reconoce el principio de presunción de inocencia, en la propia Constitución. Un principio que es conocido en todo Estado constitucional y que supone pues que nadie es culpable hasta que no se muestre lo contrario, y si lo extrapolamos un poquito, que nadie debería de ser privado o privada de su libertad si no se le demuestra que hay una causa justificada para un acto tan gravoso sobre su persona. Entonces, ahí lo que tenemos, Sergio, para ir respondiendo a tu pregunta, es una contradicción constitucional de inicio y una contradicción constitucional que subsiste en la Constitución y que, de hecho, es parte de lo que algunas voces e incluso en la Suprema Corte han planteado como un problema importante. Adicionalmente, en 2011 tiene lugar una importantísima reforma en materia de derechos humanos que no solamente amplía los mecanismos de protección, garantía de los derechos de todas las personas, sino que además abre aún más de lo que ya estaba abierto el ordenamiento jurídico al derecho internacional de los derechos humanos y fortalece, digamos, el peso de las normas de derecho internacional y de las decisiones de autoridades internacionales a las cuales el Estado mexicano les ha reconocido facultades para tener, digamos, potestades en México, y robustece pues, las garantías de los derechos, con lo cual el principio de presunción de inocencia pues se ve, déjame decirlo así, constitucionalmente fortalecido. Así que tienes piezas constitucionales que generan tensiones y lo que los abogados y abogadas llamamos aporías, contradicciones constitucionales. Un principio de presunción de inocencia inspirado en una lógica de un sistema penal muy draconiano, inspirado por la lógica de lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, y por el otro lado, una agenda también constitucional de protección del principio de presunción de inocencia y de ampliación de las garantías de los derechos humanos. Bueno, son dos almas que don Sergio García Ramírez desde hace varios años llamaba el bebé de Rosemary. Decía, aquí hay una contradicción de fondo que nació en 2008, dos almas constitucionales totalmente incompatibles, una que es autoritaria, que es draconiana, y otra que es garantista, que es, digamos, orientada hacia una agenda de derechos humanos. Así que bueno, en la Constitución no coexisten bien estos dos sistemas. Exactamente. Eso te iba a decir, porque la siguiente pregunta que se antoja hacerte es, en teoría, digo, decir, parte de la dogmática constitucional dice, la Constitución no puede tener contradicciones, es decir, es un texto que tiene que ser interpretado de manera tal que genere una interpretación armónica de las disposiciones, puesto que ambas tienen la misma jerarquía, ¿no? En principio. Entonces, ¿cómo ha enfrentado la Corte este asunto? Es decir, porque me imagino que ha habido un debate muy importante alrededor, y supongo que también hay escuelas de interpretación que se van a enfrentar en esta doble alma de la Constitución, como tú la llamaste, ¿no? Es muy interesante porque lo primero que hay que decir es que lo han enfrentado tanto en la doctrina, tanto en la academia, tanto en el foro como en la Corte, de tal manera que esa pretensión de que la Constitución no tiene contradicciones ha quedado derrotada. Sí las tiene, y tan las tiene que todas estas interpretaciones no son armónicas y no existe una sola respuesta correcta. Si miras el debate de la Corte que ha tenido lugar en 2022 y 2023 sobre este tema, el más reciente, vas a ver que las ministras y ministros tienen posiciones muy diferentes e incluso contradictorias sobre qué hacer con esta situación constitucional. Hay algunas sobre todo, que dicen que está bien que el poder reformador de la Constitución puede ampliar el catálogo de supuestos de prisión preventiva en la Constitución sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de límite. Por el contrario, hay quien dicen que eso es totalmente equivocado, que dado que tenemos además de un artículo primero constitucional y un principio de presunción de inocencia en la Constitución,
Además, tenemos compromisos internacionales, que seguramente será un tema que saldrá más adelante, y que definitivamente es incompatible con un modelo de constitución orientado hacia los derechos humanos, el artículo 19 en el párrafo segundo de la Constitución. Pero hay otros, Sergio, y aquí cerraría la intervención, ministros de la Corte, uno en particular que luego es secundado por otros dos en aquellas discusiones, que dice que el problema está en que estamos entendiendo mal qué quiere decir oficioso, que oficioso no quiere decir automático, y que si no quiere decir automático oficioso, entonces en realidad no existe una contradicción, porque la prisión preventiva en todos los casos significa una, ya lo decían muy bien, medida cautelar que requiere ser debidamente justificada sin excepción, y que el concepto oficioso equiparado automático está mal entendido. Entonces, bueno, cierro. Como podrán ver, hay muchas discusiones y hay pocos acuerdos en un mismo punto que tiene que ver con interpretación constitucional. Ahora, déjame jalar este elemento que pusiste en la mesa. Es decir, en 2011 se incorpora, ya lo sabemos, la reforma de derechos humanos y se va a conectar con el sistema interamericano de derechos humanos, ¿sí? Y si entiendo bien, Denise, hay dos casos en el que a nivel interamericano se analiza el problema de la prisión oficiosa en México, particularmente. ¿Cómo abordó la Corte estos asuntos y a qué conclusión llegó? Sí, Sergio, se trata de dos casos que sucedieron en México, en el que además de que en uno de ellos hay un arresto arbitrario, ¿no? Se le sujetó a las personas a prisión preventiva oficiosa y al arraigo. Entonces llevaron al análisis de estas dos figuras. Lo que me llama a mí la atención es que en los dos casos, cuando la Corte analiza los hechos denunciados, en ambos casos sucedieron antes del 2008, que fue cuando la prisión preventiva oficiosa entra al texto constitucional. Sin embargo, en el segundo de ellos, la Corte dice, bueno, yo voy a analizar los hechos al momento en el que sucedieron, que es la legislación que estaba vigente en 2002, y también la legislación de 2008, cuando ya está este artículo 19 de la Constitución Federal. Los dos casos son Axtle Tecpile y otros contra México. Ese es el primero de los casos analizado. Y el segundo es el caso García Rodríguez y otro contra México. Y entonces, como bien lo planteabas tú, la Corte Interamericana analiza el marco normativo de la prisión preventiva oficiosa, y a la conclusión a la que llega es que es una medida arbitraria y que es violatoria de varios derechos humanos a los que México está obligado a observar en el ámbito internacional. El primero de ellos, pues, es el control judicial de la privación de la libertad, considerando que como se prevé como una medida automática, pues no existe esta obligación de un análisis de las circunstancias del caso concreto, e incluso este tema a mí me resulta interesante, el análisis que tendría que hacer el juez de si existen medidas menos lesivas para los derechos de la persona, como podrían ser el resto de las medidas cautelares que ya están previstas en nuestra legislación penal, ¿no? El segundo es que hay una violación al derecho a la presunción de inocencia, a la igualdad y a la no discriminación. Consideremos que, como yo les decía, el análisis de la Corte también se hizo antes del 2008, y en ese momento la legislación penal tenía previsto la medida de prisión preventiva oficiosa para los delitos que se consideraban graves. Esta era exactamente como la condición para que procediera en automático la prisión preventiva, y aquí es donde la Corte dice, no hay una justificación
para que en ciertos delitos que tú no consideras graves, la prisión preventiva sí te... Denise, creo que perdimos un poco la conexión. A reserva de que regrese Denise con nosotros. Luis, eh, lo que Denise seguramente iba a acabar de decir es que en ambos casos la Corte Interamericana condena a México y le pide que modifique su legislación. Esa sería, digamos, la gran conclusión de lo que estaba exponiendo Denise. Ahora, a la luz de esta decisión, yo quiero preguntarte dos cosas. ¿Por qué piensas tú que a pesar de esto, el presidente lanza esta iniciativa con particular énfasis en los delitos de carácter fiscal? Y ahí quizás abundar un poco si el carácter del delito fiscal ameritaba una prisión preventiva, puesto que puede haber muchas hipótesis. Y la segunda pregunta es que además el artículo 19 se modifica en el primer párrafo, ya no dice prisión preventiva oficiosa, no dice de manera oficiosa, sino que dice el juez debe de imponer. Es decir, este cambio sutil estaba, me parece, respondiendo a esta posición de algunos ministros de la Corte que habían dicho, estamos entendiendo mal ese concepto. Entonces parece que los oyeron y dijeron, para que no haya ninguna duda, vamos a modificar el primer párrafo e introducir este elemento. Denise, si quieres, ahorita retomo contigo, pero para darle continuidad, sigo con Luis. Empiezo por la última parte del tema. Sí. Que si es aconsejable o no incluir a los delitos fiscales o la gama de delitos de ese tipo en la Constitución para la prisión preventiva oficiosa. A mí me parece que, como lo he dicho en varias ocasiones y lo he escrito, se están poniendo los bueyes atrás de la carreta, porque se pretende optimizar la recaudación fiscal con una medida que, siendo cautelar, no atiende al fondo de los delitos, es decir, no van a ser resueltos los delitos, primero. ¿Y por qué digo los bueyes atrás de la carreta? Porque claramente hay una intención intimidatoria, de ahí el título de terrorismo fiscal, que fue una expresión que se utilizó mucho en los primeros años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde hubo un embate penal fiscal muy fuerte por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y muy exitosa en términos recaudatorios. Hoy hay una réplica de lo mismo, pero, pero son los bueyes atrás de la carreta porque para llegar a la prisión preventiva se tiene que satisfacer ciertas condiciones. Estamos hablando en procedimientos ordinarios tramitados debidamente, en donde hay respeto de garantía de audiencia y de las formalidades que marca la Constitución y las leyes. Primero, un acto de fiscalización del SAT, auditoría fiscal. No las cartas de invitación, auditoría fiscal, que es distinto. Segundo, se hace una dictaminación de una probable comisión de delito fiscal que se turna a la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien, después de desahogar las diligencias que corresponda, presenta la querella a la Fiscalía General de la República, quien judicializa en un momento determinado el caso. Y nada más déjame interrumpirte, Sí. porque creo que hay un elemento muy importante. Porque en el sistema penal acusatorio que tenemos después de 2018, la vinculación a proceso implica un estándar muy bajo, ¿no? Es decir, Datos de prueba. datos de prueba únicamente, o sea, nada más. Y entonces, ¿cómo se lee a partir de ese estándar de vinculación a proceso? Y que además la vinculación a proceso va a dar como consecuencia la prisión preventiva oficiosa. Ese es el tema, precisamente. Sí. Que ya dándose la vinculación a proceso, que se presente la querella de Hacienda, la Fiscalía General y esta judicialice, digamos, todavía va en el camino ordinario de todos los delitos. Sí. Pero conforme al estándar de prueba, que además en materia fiscal es documental
y con periciales elaboradas primero por el SAT, después por la Procuraduría Fiscal y reafirmadas por la Fiscalía General de la República, pues así ex ante puede entenderse que el estándar de prueba va a quedar satisfecho suficientemente. Y por lo Donde tanto, siempre se genera el problema en materia sí, penal fiscal es la responsabilidad, la imputación del delito a los sujetos. Pero bueno, ya estás ahí. Lo que sí es que realmente los contribuyentes nos van a poner una pistola en la sien y nos van a obligar a pagar por la intimidación y la situación de desventaja en que nos encontramos frente a actuaciones de este tipo. Cierto que hay un control judicial, pero es ex post completamente. sí, De primero se me va a la prisión preventiva, un exacto. máximo de 2 años, y puede que usted gane el juicio penal, es decir, que no sea responsable, que no se haya cometido el delito, pero al final pues será un simple, usted disculpe. Ese es el problema. Y se ha generado todo un debate sobre la conveniencia o no de la medida, sobre todo considerando que es una medida que llegará para quedarse pues algunas décadas. Tendríamos que pensar en un fenómeno político electoral de la magnitud que vivimos, con unas mayorías, a como se haya logrado y se hayan avalado, pues son las mayorías que se tienen, para poder dar marcha atrás a una reforma constitucional de este tipo. El tema es en qué va a quedar la reforma constitucional de cara a los criterios de la Corte Interamericana, que fue tu primera pregunta. Ujú. Yo creo que se están apoyando en este momento los legisladores, la iniciativa misma, en una jurisprudencia de la Suprema Corte que ya tiene algunos años. Una votación 10-1, es decir, apabullante. Ya no está la misma integración, también hay que decirlo, en donde se dijo que las restricciones de la Constitución a los derechos humanos prevalecen sobre los alcances de los derechos humanos y la interpretación de los mismos que se den en los tratados o en las cortes internacionales. Digamos que ese es Sí. desde mi punto, ese es desde mi punto de vista, es el alcance que se le está dando a la reforma de cara a la jurisprudencia hoy vigente, ¿no? Exactamente, la 293 2011, la famosa 293 2011. Pedro, ¿qué dirías al respecto? Es decir, parece que la Corte está en un serio problema, porque por un lado, la misma jurisprudencia o una jurisprudencia derivada del mismo caso dijo que las decisiones de la Corte Interamericana eran vinculatorias, ¿no? Con una votación muy dividida en su momento, y lo dice muy bien Luis, y con una corte que ha venido cambiando en el tiempo. Yo no sé esa discusión a dónde llevaría la integración actual de la corte, a la que todavía tenemos el día de hoy. No sé qué dirían. Lo cierto es que es un debate fino, pero bien importante, porque cuando el artículo primero de la Constitución sostiene que el derecho internacional de los derechos humanos forma parte del derecho constitucional mexicano y cuando establece que debe de haber una interpretación conforme a los derechos y conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en realidad lo que hace es darle una importancia muy relevante en la jerarquía normativa a lo que proviene de fuente internacional. Y en ese sentido, las resoluciones que Denise mencionaba, en las que la Corte Interamericana claramente sostiene que hay una incompatibilidad entre el modelo de un constitucionalismo, digamos, acorde con un Estado democrático y constitucional y esta figura en específico, trae además un colofón adicional. La Corte Interamericana le ordena, y eso es importante subrayarlo porque tiene la potestad para hacerlo, le ordena al Estado mexicano realizar las adecuaciones de su derecho interno para hacer compatible su constitución con sus obligaciones internacionales en materia de prisión preventiva. ¿Qué le está diciendo sin decirlo? Que tiene que reformar la constitución para restringir al máximo los supuestos de prisión preventiva en el sentido que Luis nos decía en su primera intervención,
para dejarlos como supuestos excepcionales y siempre justificados. Y esto quiere decir que lo que la Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano es exactamente lo opuesto de lo que el gobierno, el presidente y su mayoría están impulsando, lo cual nos coloca en una situación de tensión muy relevante con nuestros compromisos internacionales y al menos con esta Corte Regional de Garantía de Derechos, que, ojo, forma parte de un sistema del que de manera autónoma y voluntaria el Estado mexicano también forma parte. No es derecho extranjero, es derecho, digamos, vigente, válido y vinculatorio para el Estado mexicano, y creo que ese es un dato que no hay que perder de vista, porque no es este el espacio para hacer reflexiones de naturaleza más política, pero puede colocar al Estado mexicano en un grupo de estados de nuestro propio continente que han roto sus compromisos internacionales en esta materia, lo cual suele tener consecuencias de otro tipo. Denis, nada más para continuar la línea que ha trazado Pedro, específicamente, ¿qué dicen las dos resoluciones? ¿Qué le ordenan a México? Sí, justamente le ordenan adecuar el orden jurídico para eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, esto es, que necesariamente tenga que ser analizada y justificada cuando se pretenda dictar, eliminar el arraigo y, bueno, y además de otras medidas ya en específico para las personas que están sujetas, incluso en el caso el caso García Rodríguez, siguen sujetas a los procesos penales, las dos personas que están relacionadas con este asunto. Pero bueno, siguiendo en este tema, lo que contrasta, justamente abonando a lo que dice Pedro, lo que contrasta en nuestro país es que si analizamos las iniciativas de reforma legal que se han presentado, de reforma constitucional que se han presentado, que se presentaron desde septiembre de 2021 hasta que terminó esta legislatura, encontramos que hay 39 iniciativas para reformar el artículo 19 de la Constitución Federal, y 2/3 partes de estas iniciativas van en el sentido de aumentar el catálogo de delitos. Y solamente 1/3 parte de estos van en la línea de dar cumplimiento a las 2 sentencias dictadas y por las que se condenó al Estado mexicano. Luis, nada más para proseguir este debate y ya acercarnos al final. ¿Cómo juzgarías esta tensión? ¿Qué salida le ves, no? Particularmente en el contexto actual, ¿no? Porque la Corte parecía llevar una línea argumentativa que la modificación del 19 hubiera derrotado, en el sentido de decir, ya no es oficiosamente, dice, debe ser impuesta. Es decir, se vuelve categórica el lenguaje constitucional y, digamos, y creo que queda claro, la intención aparentemente sería incrementar la recaudación, pero esto generaría una fuerte perturbación en los derechos de las personas y en la operación del sistema penal, ¿no? ¿Cómo ves tú el asunto? ¿Qué alternativas tendría una nueva corte al respecto? Si es que una nueva corte estaría dispuesta a enfrentar esta antinomia de la manera en que planteaba Pedro, es decir, que efectivamente hay una tensión muy fuerte entre el alma buena y el alma, ¿qué diríamos? No, digamos, el alma fuerte, sancionadora, autoritaria, que castiga a quien se aleja un poco del camino del bien para ponerlo una prisión preventiva. Y dos, ¿se puede prestar abusos? Sería una segunda pregunta. Se puede prestar tanto abusos que le podemos llamar extorsión, institucionalizada, por supuesto, se ha vivido, o se puede llamar también terrorismo fiscal, o se le puede llamar germen de la corrupción. Y esto último es muy simple.
el, visto desde la cancha de cualquier contribuyente, sobre todo si es un contribuyente efectivamente hecho en los delitos fiscales, es decir, tiene una contumacia elevada en la defraudación fiscal. Y hay casos muy grandes en México de factureros que así operan. Lo que se puede esperar es que todo menos terminar con un asunto penal ante un juez federal con una prisión preventiva. Por lo tanto, lo que también he sostenido en varias ocasiones, el camino para llegar del SAT a la judicatura está muy largo. Es el SAT, Auditoría Fiscal, es dictamen penal en el propio SAT, Procuraduría Fiscal, Fiscalía General de la República, juez federal. Es decir, la fuga de información y los márgenes de maniobra que se pueden construir, como lo demuestra la experiencia, son importantes. Quienes terminan pagando los platos rotos, quienes no tienen esa astucia, esa agudeza de vida como para maniobrar en los márgenes de la corrupción. Segundo, sí se va a incrementar la recaudación, sin lugar a dudas, porque los contribuyentes, al momento que recibamos una simple carta de invitación, nos vamos a sentir ya perseguidos penalmente y por lo tanto vamos a empezar a cumplir. Esto en lo que se dan los efectos de otro tipo. Por ejemplo, para que haya casos penales tienen que haber auditorías y auditorías bien llevadas. Entonces, todo ese camino va a ser farragoso, pero en contra de los contribuyentes. Va a llegar un momento en que los propios jueces estar aplicando con martillo deben de aplicar la pena de prisión, la prisión preventiva oficiosa, pues va a terminar aumentando el concepto, la idea que se tiene mediática, social, de que la prisión preventiva es una pena, es una sanción. Lo que pasó con la exsecretaria de Desarrollo Social o el director general de Pemex. Qué bueno que les dieron prisión preventiva, ¿no? Cuando debemos decir qué malo que les dieron prisión preventiva. Realmente lo que se necesita son sentencias de fondo. Salieron de prisión preventiva, perfecto, se defienden en libertad, perfecto, pero pueden terminar con una sentencia condenatoria de 6, 8, 12, 14 años. Pedro, ¿qué perspectivas hay? Porque, insisto, teníamos una corte que ya traía un debate muy fuerte, que iba a tener, bueno, y de hecho va a tener que enfrentar el efecto de la decisión de la Corte Interamericana, ¿no? ¿Cómo ves tú el asunto, ¿no? Pues a ver, las perspectivas creo que, ateniéndonos a los hechos, sin mayor especulación, no son halagüeñas. ¿Por qué lo digo? En efecto, la Corte, digamos, a la luz de las sentencias de la Corte Interamericana, sesionó y discutió sobre el asunto, no terminó tomando una decisión final, pero en esta discusión es en la que pudimos ver las distintas posturas de ministras y ministros, en las cuales varios de ellos advertían lo que aquí hemos dicho, que no es una medida compatible con un Estado constitucional y democrático de derecho, que entre en tensión con principios básicos como el principio de presunción de inocencia, que puede convertirse en un mecanismo de abuso y de control político, que no responde a la lógica original de la reforma de 2008 con la que se incorporó a la Constitución, en fin, una serie de interpretaciones que podían encaminar eventualmente hacia una decisión, digámoslo así, abierta y empática con la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero en ese contexto, hubieron al menos 3 posicionamientos que merece la pena destacar. Un reclamo y confrontación frontal desde el discurso del presidente de la República en contra de las posiciones que he mencionado en el seno de la Corte.
una carta enviada por todo el Gabinete de Seguridad, encabezada por las secretarias de Gobernación y de Relaciones Exteriores, pero también los secretarios de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, a la ministra presidenta de la Corte, diciéndole que era inadmisible que fueran a declarar inconvencional, es decir, incompatible con los compromisos internacionales del Estado mexicano, la prisión preventiva oficiosa, y por si no bastara, pocos días después, una carta enviada por las 32 personas gobernadoras de las 32 entidades federativas del país, más o menos con los argumentos similares, aunque no idénticos, en la misma dirección. Todo esto hace algunos meses, y eso paralizó a la Corte en esta discusión, al menos esa es mi interpretación, y luego han venido la iniciativa presidencial que ya venía corriendo desde el 5 de febrero, y bueno, pues lo que ya hemos visto desde el punto de vista político, los hechos políticos de los últimos meses, en los cuales la coalición gobernante pues tiene una mayoría legislativa indiscutible o discutible, pero la tiene, y tiene, digamos, la posibilidad de ampliar la Constitución, el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Así que lo que yo veo es que al menos en el corto plazo no va a haber una reflexión, digamos, basada en una lógica de derechos que lleve a mesurar la medida, sino por el contrario, va a continuar la tendencia que Denise bien señalaba y que es una tendencia muy común, además, cuando los sistemas de procuración de justicia fracasan, cuando no tienes buenas policías, cuando no tienes buenos ministerios públicos, cuando esa parte del Estado no sabe hacer su tarea, la prisión preventiva suele ser una mala manera, pero muy efectiva para salvar la cara. Muy bien, pues con eso vamos a concluir el programa. Creo que las personas que nos han acompañado se llevan una buena información. Hemos puesto también algunos artículos, algunos elementos que les pueden ser útiles para normar su criterio. Y yo me quedo con una preocupación, la preocupación de cómo estas cosas que parecían digamos, un pequeño problema de interpretación constitucional han ido creciendo, y hoy encontramos una realidad que nos presenta que lo más probable es que vaya a prevalecer, digamos, una lectura, en mi opinión, restrictiva de la Constitución y que amplía las facultades coactivas del Estado, y que estos principios que están en la propia Constitución, el principio pro persona, el principio de presunción de inocencia y todos los que dictó la Corte, van a quedar ahí en el telón de los debates académicos, acaso, ¿no? Pero que me parece que están tocando uno de los fundamentos centrales del Estado constitucional de derecho, y que ahora tenemos que repensar cómo los vamos a hacer valer en un entorno distinto. Les agradezco a ustedes su presencia en el programa. Les agradezco a todas y todos que nos hayan seguido. Muchas gracias por hacerlo. Y nos vemos en 15 días con nuestro programa El Debate Es. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todo el auditorio. Gracias.